y todo esto, pero bueno, siempre hay aspectos a destacar en la vida local. Un acercamiento que tuve con él fue justamente que quizás él era director de la facultad. Y en aquella ocasión, siendo diputado federal, un grupo de estudiantes promueve que él dicte una conferencia en nuestra facultad de Economía, en nuestra autónoma de Yucatán, con el interés de los jóvenes como economistas de formación pudieran escuchar a viva voz lo que estaba aconteciendo y sucediendo en este momento en la vida económica y política y social de un personaje que lo estaba viviendo justamente en la África. Estamos hablando de los 90, ¿no? Que fue el periodo que tocó a mí como director del 93 al 2001. Y con mucha amabilidad él accedió. Debe tener una foto del recuerdo con los jóvenes en la explanada de esa facultad. Y bueno, causando una buena impresión por su juventud, por su interacción con los jóvenes y todo este interés por la vida económica de nuestro país, que por los 90, como bien sabemos, plena crisis del 95, estamos viviendo una situación sumamente complicada, compleja, y más aún con los dineros que se discutían respecto a los presupuestos a realizarse para poder impulsar al desarrollo económico de México. Y de esto, por la vida seguimos caminando, por la vida académica, y en el 2000, justamente, tengo la fortuna de ser presidente de la ANIDI, que es la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia y Investigación Económica, que agrupa escuelas y facultades de economía de todo el país, del cual en 1987 formo parte de esta asociación como fundador, socio fundador, con otras escuelas públicas y privadas de nuestro país. En las públicas estaba la UNAM, el Politécnico, las UAMS, el Xochimilco, el Capozalco, el Iztapalapa, de las más grandes, y en las privadas estaba la ITAM, estaba la de Puebla, la Panamericana, la Ibero. Todo un interés de la formación del economista bajo los procesos de enseñanza y aprendizaje de la ciencia económica. Y por aquel entonces, esta estrecha vinculación del doctor Ricardo con los jóvenes conlleva a que tenga un acercamiento justamente cuando él era gobernador en Zacatecas, que es la Asociación de Estudiantes de Economía, la ANEC, cuyo presidente en aquel momento era un joven tabasqueño, Mario Pérez. Y se firma, bajo ese acuerdo con los jóvenes, el acercamiento hacia la autoridad, con una apertura hacia ellos, un convenio de colaboración entre el gobierno de Zacatecas, la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía y la ANIDI misma. Esto es la autoridad que vigila la preparación, la formación de profesionales, los jóvenes en formación y las escuelas encargadas justamente de formar a esos cuadros profesionales. Un privilegio realmente que desafortunadamente yo no pude asistir, que fue en Zacatecas. Saúl Mendoza, que fue el director en esa época de la Universidad Autónoma de Zacatecas, fue el que firmó por mí en aquel momento. Pero lo que quiero significar, por mucho de lo que han comentado hasta ahora con respecto a su trayectoria, y desde dónde inicia todo ese interés por la vida económica, política y social de nuestro país. Este fue el acercamiento que tengo, porque yo le decía que muchos te recuerdas, ahora que lo vamos mencionando, se va acordando, y yo agradezco que así sea, y por lo tanto conozco realmente esa trayectoria, ese camino recorrido, todo ese interés, esa preocupación por nuestro país, tal como lo plasma precisamente en su libro que ahora nos presenta, Novedades y procedimientos sancionadores en materia electoral, que esta sería la segunda parte de mi intervención. La tercera serían ya comentarios generales míos y personales con respecto a la obra. Como les comentaba, la estructura del libro, pues yo aquí tenía todo anotado, que aquí el senador ya hizo el comentario con respecto a la estructura del libro. Gracias al público que había que abundarle. Ahí es un libro que está editado por Rubén Hermano, con 236 páginas, el papel de Bond,
y que pues, es un índice, ¿no? Que un índice que tiene un glosario donde todas aquellas instituciones que forman parte dentro del proceso electoral, la materia electoral, y que están incorporados en todo este trabajo que nos presenta el doctor Ricardo, pues están ahí para justamente generar un acercamiento y conducción a todos aquellos que sean interesados en todo lo que tenga que ver con materia electoral. Una presentación que es en donde yo me quedaré un ratito, porque luego toda la estructura del libro primero, lo que comprende, y ya está mencionado, y todos los causales que tienen que ver con esta primera parte que se hace referencia a la introducción a las autoridades en materia electoral. Ciertamente pues, la obra está dividida en partes. La segunda parte lo que denomina libro segundo, que está por capítulos, y cada uno de esos capítulos va abordando precisamente diferentes procesos que se van dando dentro de la vida electoral y que constituye justamente, al darle lectura, un manual que puede contribuye precisamente a que todas aquellas problemáticas que se generan dentro de los electorales, sistemas electorales, el ciudadano y el académico y la sociedad en general le puedan dar seguimiento a todo esto. Un capítulo 2 que hace referencia a los procedimientos especiales sancionadores. Se habla justamente de todo un procedimiento, por ejemplo, antecedente, la naturaleza del procedimiento especial sancionador, procedencia del procedimiento especial y de recepción del procedimiento, y todo un inicio y un final hacia todas aquellas oportunidades o denuncias que pudieran realizarse en materia electoral, donde la sociedad, el individuo, se sienta afectado, se sienta vulnerado ante un derecho que le corresponde participar en los procesos y elegir a la persona que realmente desea. Un libro con una parte tercera que habla de límites de la propaganda política, temas de gran discusión que está ahora, bueno, todo el tiempo electoral está en discusión, ahora mucho más y bajo las circunstancias actuales en las que se vive la vida política de nuestro país. Y un capítulo 4 que habla de financiamiento y fiscalización electoral, que todo esto pues, son elementos que dan lugar precisamente a que todos aquellos recursos públicos que son emanados precisamente de las contribuciones de la sociedad y que se destinan para poder realizar procesos electorales que sean los más convenientes para una sociedad que aspira a tener a las mejores autoridades que la dirigen, pues el uso de ese recurso, el uso adecuado y correcto, y si esto no es así, pues bueno, existe todo un procedimiento para poder hacerlo. Y un libro tercero que habla justamente de los derechos electorales, en donde hace mención de cuáles son todos los tipos de derechos electorales que existen. El libro es sumamente amplio en esos detalles. De ahí la razón por la cual para los académicos constituye realmente todo un bagaje de conocimientos, todo un soporte inclusive teórico de lo que es toda la cuestión electoral, y que esto pues, va a contribuir significativamente para que todos aquellos especialistas que están orientados y dedicados a la vigilancia, a la realización de los electorales, de las diferentes instituciones y organizaciones que componen nuestro país, pues lo puedan tener a la mano y no estar visitando fuentes diversas y mostrar además a través del libro de que todos estos, no hay nada inventado realmente de los electorales, no hay nada inventado dentro de los cuidados que tienen que hacerse con la emisión del voto del ciudadano que lo hace con la confiabilidad de estar emitiendo de una forma adecuada y correcta para poder hacerlo. Y nos muestra que está ahí, la herramienta está ahí para poder hacerlo, y para el ciudadano común se constituye precisamente en confirmar, corroborar todos esos elementos que se van planteando y practicando que tienen que ver con los procesos electorales y que en muchas ocasiones incluso se usan para el deterioro, para poder descalificar en la búsqueda precisamente de cómo obtener el triunfo. Y todos estos elementos que en ocasiones se vuelven una discusión pírrica en la sociedad y que dan lugar a la distracción y a la búsqueda de un posicionamiento no adquirido a través del voto, ¿no? Pues hay aquí un texto, un libro, que tiene por título Unidades y procedimientos sancionadores en materia electoral para poder hacerlo como ya la posición.
Tiene una biografía muy amplia, ¿no? De donde está plasmado todos aquellos interesados, particularmente los especialistas en todos esos temas que conforman la estructura del libro, pues puedan recurrir a ella, a la fuente original, y a partir de ahí pues hacer los procedimientos convenientes para poder atender todo aquello que pretendan que se resuelva, que se atienda y que quede como una satisfacción plena de que realicen la tarea, como también para una ciudadanía que esté esperando que exista toda una transparencia en el proceso electoral. Y esto tiene que ver con algo con lo que voy a concluir, que son las expresiones personales, de mostrar a un ciudadano preocupado por ese país, en donde desde un principio el prólogo del libro señala la pasión que tiene por el derecho, y en particularmente dos elementos de la jurisprudencia que le llaman mucho la atención, que es justamente el derecho agrario, que hace referencia precisamente a su vida originaria, a su familia, y donde procede precisamente todo ese interés. Inclusive anuncia ahí una hora próxima dentro de las 33 que nos han mencionado, que con toda seguridad estaremos esperando todos aquellos que conocen su obra, ¿verdad? Y todo el compromiso que ha venido realizando, el más mayor compromiso ya originalmente, como diríamos coloquialmente, mamado en familia, interesado para que la democracia permee, se le reconozca, se le valore y no se le vaya descalificando. Porque la democracia es muy clara realmente en su sentido y en su búsqueda, ¿no? Es la misión de un voto y el respeto a ello. Pero hemos visto todos esos aconteceres en los últimos años, y mucho más a un sistema de partidos en donde se vulnera, se discute, se cuestiona. Y esto me lleva a hacer este comentario que cuando estaba dando la lectura del libro y mirar esa estructura, porque quiero decirle que se me olvide, tengo mis anotaciones en papel. No tengo dinámica, no tengo la lectura dinámica, pero sí por lo menos una comprensión como ciudadano de lo que ha venido aconteciendo en nuestro país, y el ser un académico y estar involucrado en la vida académica por cerca de pues ya 38 años, pues este país, ya esta ciudad, ya esta entidad federativa, ya esta región sur-sureste, pues ya la conocemos, ¿no? Sabemos cómo procede, cómo se van las cosas, y hice mención de los licenciados del partido en cuanto al proceso electoral, en cuanto al título del libro. Y cuando yo dije, ¿cómo voy a plantear todo esto para hacer el señalamiento preciso del respeto realmente a las decisiones que se toman, en donde no haya las artimañas y los trucos y las obediencias y todo eso que se comentan, en donde nos muestra que nuestro país tiene las instituciones, tiene las leyes, tiene todo para poder proceder en esta, y lo único que hacer es dar el seguimiento. Pero aquí tiene una pregunta que a lo mejor el senador tiene que decirlo, si ustedes estarán preguntando también. Bueno, entonces existe todo esto, ¿por qué se genera esa inconformidad, esa desconfianza? ¿Por qué las instituciones van perdiendo en esos momentos realmente esa confianza que se tiene desde su origen? Y en alguna ocasión he dicho, las instituciones no son malas. Las instituciones están diseñadas y hechas para contribuir realmente a que una sociedad se oriente y se vaya a través de una instancia a la que la sociedad le delega esa posibilidad de poder hacerlo. Y surge la institución con esa finalidad, por eso se testimonia en letras, se testimonia en documentos, ¿no? Más allá de la oralidad. Entonces, si esto existe y está, entonces, ¿por qué todo eso? Bueno, entonces yo decía, como soy, además de que también practico deporte, softball a buen nivel en la universidad, fui seleccionado de la UAS, seleccionado del Estado, y yo decía, cuando pasaba, haciendo esta similitud entre el deporte y la política, yo era pitcher, yo digo, era porque 5 años que debe ser. Yo no marcapaso y me distanció de todo esto, a pesar de la edad que me ven. Por eso que tengo 99, pero no tengo 67. Entonces hacía deporte un poquito. Entonces cuando yo jugaba decía, yo siempre estoy ahí con el ánimo de ganar. No me gusta perder. Y me disgustaba mucho cuando perdí un partido.
Y cuando perdí ese partido, ese softball, me enojaba mucho, pero gente que me conoce podrá saber que jamás tuve un exabrupto, ni tiré un bate, ni aporré mi guante, ni golpeé a alguien. Por el contrario, era parte de una competencia, yo entendía. Bueno, hoy perdimos porque no hicimos lo correcto, pero todavía tenemos un segundo partido porque el campeonato se va todavía hacia varias jornadas. Y tenemos campeones en algunas ocasiones. Entonces, mirar la competencia con un partido en el que tú ganas, pero que hay un siguiente partido para poder hacerlo, para poder revertir todos los errores, era la forma como yo veía el ganar o perder. Pero esto sabemos nosotros que no sucede así en la vida política y no sucede así en la vida electoral, pero que sí hay toda una razón y un porqué de hacer las cosas de forma correcta y de forma adecuada, ¿no? Entonces, yo quisiera concluir diciendo de que el libro realmente es un libro, es una gran herramienta comunista, ¿no? Yo los invito a que den lectura, que lo vayan siguiendo hasta paso por paso, está perfectamente bien desglosado, ¿no? Está de la A a la Z perfectamente bien, de la mano te va conduciendo a todos esos intereses que se tienen para que en la vida electoral que se tiene se hagan las cosas correctas, adecuadas, y que también la sociedad, la ciudadanía esté vigilante para poder hacerlo. Y así como hay oportunidades, ¿no? Hay una oportunidad, también está lo oportuno, y me parece que esta obra, Unidades y Procedimientos Sancionadores de Materia Electoral, es nada como estos tiempos del 21, en las próximas elecciones que tenemos en junio, tan oportuno como para poder estar en un proceso que viviremos y que todas aquellas situaciones que pudieran vulnerar el voto, que puedan vulnerar la democracia, que puedan afectar nuestro proyecto de país, pudiera seguirse a través de este texto que nos brinda esa oportunidad. Mis felicitaciones, doctor Claudio Monreal, por su obra, la verdad muy significativa. No voy a presumir por aquí todo, me falta una parte todavía por ver, pero que con toda seguridad va a ser de mucha utilidad para mí, y tal como dije, es un privilegio el pensar un libro, porque tienes la primicia del autor, uno, la confianza del autor de solicitarte que tú lo leas. El segundo, de que generar a la lectura y al comentario el interés al que lo esté escuchando para poder motivarlo y adquirir el libro, porque ahí tiene un costo. Entonces, yo los invito a que lo compren, y si alguna circunstancia puede presentarse en junio, no duden de recurrir al libro para hacer los procesos convenientes para poder obtener lo deseado, obtener a través de una elección, a través de un voto, a la autoridad que nosotros deseamos verdaderamente por la conducción de este país. Muchas gracias. A continuación tendremos la participación del doctor Ricardo Monreal. Muchas gracias. Antes de venir a la ciudad de Mérida, de este extraordinario estado, a la presentación del libro, sí me hice esta pregunta, quizás porque Luis no lo percató, pero siempre que voy a la presentación de un libro busco o a mis antiguos maestros o a la gente que en el devenir histórico me he topado y que me han sorprendido. Recuerdo muy bien esa época de los 90s, muy bien. Y recuerdo cuando vine aquí con los jóvenes estudiantes de economía de la universidad, porque yo salía mucho a las universidades. Y cuando vi y dije, busquen al maestro Jorge Luis, debe estar en la Escuela de Economía. Yo pensé que ya estaría el rector, pero está todavía el director, pero me acuerdo muy bien de él. Y por eso presenté hace unos días, lo presenté en Veracruz, el libro, y le pedí a otro gran maestro, a González Oropesa, que en los corrillos del posgrado, cuando yo estudié doctorado
doctorado en la UNAM, él era adjunto de Ignacio Bucón. Después fue magistrado electoral y lo presentó en Veracruz. Y en Guadalajara lo presentó otro joven, en aquel tiempo joven, que lo conocí en los corrillos del Consejo General del IFE. Yo fui 6 años consejero del IFE, del Poder Legislativo. Y por eso procuro que en la presentación invitemos a la presentación a gente responsable, notable, con prestigio, como es el caso del maestro Jorge Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por haberlo presentado y por estar aquí en este evento. Quiero agradecerle en primer término a las palabras generosas que han expresado sobre esta obra. Los tres, Marena, Ovidio, maestro, muchas gracias. Y quiero agradecer la presencia de los senadores que nos acompañan y que hemos venido aquí en Yucatán. Está la senadora Soledad Luevano de Zacatecas, Nestora Salgado de Guerrero, Alejandro Armenta de Puebla, también Gutiérrez de Aguascalientes, obviamente Mónica de aquí, vecina, Mónica Fernández de Tabasco, Lidia de Tabasco y Marina de aquí de la senadora López de Yucatán. Y en efecto, el libro Nulidades y Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral, como aquí lo expresaran, abarca 3 de los temas más característicos del derecho electoral. El primero de ellos es el de nulidades en materia electoral. La nulidad es una medida extrema para salvaguardar los fundamentos de la democracia, pues opera cuando el sufragio ha sido transgredido a tal grado que debe dejarse sin efectos el resultado correspondiente. Por un lado están las nulidades desde la casilla, que pueden presentarse durante la instalación, en el lapso de la recepción de la votación y al momento del escrutinio y cómputo. Y por otra parte, las causales de nulidad de la elección, como las que derivan de nullificar, de anular un determinado porcentaje de casillas, a las que deviene de la situación jurídica irregular de la propia candidatura. Yo tengo mucho aprecio por Yucatán, porque aquí conocí a grandes amigos. Incluso acabo de saludar a Noé Peniche, que fuimos diputados en el 88. Que a pesar de haber sido nosotros del PRI, lamentablemente, era una etapa. En el 88 fuimos diputados, pero había una corriente muy progresista. Yo recuerdo que después del 88 me fue al Senado, en el 91, y ahí conocí a otros 2 senadores conmigo, que era, creo que, bueno, me recuerdo muy bien, Carlos Uribe y Toraya. Y ellos eran, falleció él, no sabía. Y todos ellos íbamos, y lo digo con toda seriedad, nuestro gurú era Carlos Rojas, de ahí íbamos los chavos, y Carlos, con su actitud apacible, decía: miren ustedes, vean esto, es todo. Y ahora lo veo aquí muy cerca, ya con la verdad histórica, cercano a la 4T. Pero fue una etapa, incluso quizás no lo recuerden, pero yo estuve cerca
cercano quizá a uno de los últimos ejecutivos con sensibilidad, a Víctor Cervera, porque yo estaba en la CNC y lo conocí bien, al Valo, Valo le decía, allá era Valo, pero gente sensible, de origen campesino, igual que yo. Yo estaba trabajando en la CNC y lo conocía porque era asesor jurídico cuando estudiaba en la UNAM. Otro de los senadores que estamos juntos y diputados era Óscar, que está Óscar Cantón de aquí de Tabasco, que desde entonces estamos en la lucha, a veces mejor colocados y a veces muy mal colocados, la mayoría de las veces mal colocados. Y me acuerdo muy bien que preguntaba hace un rato de un periodista que yo estimo mucho, de Mario Renato Menéndez, porque siempre nos daba a la izquierda un espacio. Me dicen que ya está un poco enfermo, lo mando a saludar desde aquí. Pero volviendo al tema del libro segundo del texto, se enfoca en los procedimientos sancionadores en materia electoral. Se analizan los procedimientos ordinarios sancionadores y el procedimiento especial sancionador. Trato de escribirlo en el libro, en efecto, de manera muy didáctica. Incluso se agrega una tabla que confronta fases, términos de uno y otro procedimiento a manera de prontuario jurídico procesal electoral. El enfoque se centra en los aspectos sustantivos, en las infracciones electorales. Se analiza la promoción personalizada, el uso de programas sociales durante un proceso electoral y la violencia política de género. Este último, uno de los asuntos más sensibles reclamados por el movimiento feminista. Asimismo, se revisa el tema del financiamiento y fiscalización, con particular atención puesta en la diferenciación en la situación de los partidos políticos y de las candidaturas electorales. Se expone el tema de la propaganda electoral. Esto es importante porque debe saberse los límites, y se recuerda que está prohibida la calumnia en materia electoral, por lo que no se deben hacer imputaciones falsas a sabiendas de que lo que se afirma es falso respecto de un candidato o partido, aunque se usa de manera frecuente la calumnia, la infamia, la difamación. Por eso es que también invité a nuestra amiga, que además ha sido una gran legisladora. Para mí es una revelación. Desde que llegamos la observé como coordinador del grupo parlamentario de Morena, que constituimos la mayoría. Me fijé mucho en Verónica, y siempre muy cuidadosa y de una gran calidad en el debate parlamentario. Por eso la invité a este evento académico, porque la admiro mucho como mujer, y ahora que se ha enfrentado en esta contienda hasta los propios, es más admirable, porque lucha fuera y lucha adentro, y eso debe darles confianza a los yucatecos, a los meridenses, porque es una mujer hecha a la adversidad, y es una mujer con un gran talento que por eso la felicito, y sobre todo felicito a la mamá Alfa, también está por aquí doña Alfa. Allá mi mamá, y Alfa también
Es que son dos mujeres notables, porque Alfa fue la primera mujer alcaldesa y la mamá fue la que le dio vida. Pues una le dio inspiración y otra la vida. Entonces, yo les quiero comentar que en efecto percibo que Vero y su mamá son de estirpe de esta zona. Yucatán tiene grandes hombres y mujeres y una historia extraordinaria de libertad, de autonomía, de lucha, desde los mayas y antes. Central siempre es un lugar admirado por quienes vivimos en el centro del país, en la región centro del país. Pero además, déjenme decirles que en el libro tercero abarca un tema muy delicado, que es el de delitos electorales. La gente no sabe que ahora el uso de programas sociales con fines electorales es un delito electoral a partir de hace 3 o 4 meses, febrero, si mal no recuerdo. Está legislado, está publicado, está promulgada la ley. Y ahora el uso de programas sociales con fines electorales es delito grave. Si un funcionario está usando programas sociales, puede ser denunciado y lamentablemente no alcanzará fianza, sino que tendrá que estar procesado y judicializado su tema sin libertad y sin posibilidades de salir. Es delito grave, como la corrupción, como el huachicoleo, como el feminicidio. El delito electoral es grave. Por eso, este libro es un instrumento jurídico para que no se cometan las mismas tropelías electorales, los mismos abusos, los mismos delitos, las mismas arbitrariedades electorales que consisten en la compra del voto, en la amenaza, en la entrega de dinero en efectivo, de despensas o en el intercambio de programas por el voto. Eso es delito grave. Y me parece que tenemos que entrar a esta nueva fase electoral que era indispensable. Jorge Luis pregunta y se hace preguntas, ¿por qué, si hay toda esta característica y categoría de la ley, por qué se sigue insistiendo en las mismas prácticas? Pues por eso, por la barbarie de algunos gobernadores, por la incivilización de algunos otros que creen que son dueños del feudo en el que están y que pueden cometer todo tipo de conductas antijurídicas sin que nadie les perturbe y sin que nadie los moleste. Y eso ya no es posible. Por eso este libro ayuda como instrumento jurídico para defender la voluntad popular y para poder aplicar. Por eso incluso hay un catálogo de cómo presentar quejas, cómo presentar denuncias. Yo incluso a veces que voy a presentar el libro me dicen algunas gentes, es que aquí ya presentamos una denuncia en la Fiscalía Estatal. No, súbanle de tono, preséntenla en la Fiscalía Federal, no solo en la estatal. El delito electoral también está catalogado como delito federal, y si en lo local los están de alguna manera parando o frenando o no actuando, denuncien ante la FEPADE
ahí sí no habrá forma de que nadie de los que cometan delitos se salve. Por eso es una nueva cultura política. En la interrogante que hacía Jorge Luis, sí, se trata de una nueva cultura política y jurídica. Yo he estado muchos años en la actividad pública y antes no había límite para establecer las conductas de funcionarios, la entrega de recursos, la promoción de programas, la entrega de despensas, la entrega de dinero en efectivo, las dádivas. No había límite. El compañero que estaba en la oposición y que ganaba un distrito, un municipio, pues era una hazaña. Y por eso creo que ahora con este instrumento jurídico hay que defendernos. Yo siento y pienso que la izquierda durante muchas décadas hemos logrado llenar plazas, incluso calles, tomar calles, pero nos ha faltado, ahora que somos gobierno, iniciar el proceso de construcción de instituciones, de capacitarnos y de defendernos con la ley en la mano. Y este es un instrumento jurídico para defendernos. Por eso lo escribí, porque siempre que salía el reclamo, pero es que están haciendo esto y no podemos hacer nada. Pues ahora sí se puede hacer. Hay que denunciar, no hay que permitir que los mismos se salgan con la suya, con tanta tropelía y con tanta conducta antijurídica. Y por eso muchas conductas de ellas dan por consecuencia la nulidad de las elecciones. Cuando se demuestra que se cometieron conductas de manera reiterada, hay delitos electorales, pero también hay procedimientos sancionadores que pueden terminar en la anulación. Esta es una consideración académica. Por eso me parece fundamental que todos empecemos a construir instituciones, a mejorar instituciones, a limpiar instituciones que durante el pasado sirvieron con un solo propósito: legitimar el fraude y legitimar decisiones arbitrarias. Ahora bien, yo he revisado estos 3 libros. Ahora estoy, por cierto, maestro, sus observaciones que vi que están subrayadas, estoy en la 2ª edición y lo voy a mejorar, porque en este tipo de encuentros algunas personas que presentan el libro o en el público me dicen: oiga, ya leí el libro, pero esta parte me parece que debe de mejorarla, debe de atenderla, yo creo esto. Y así está surgiendo la 2ª edición, que va a ser aumentada y corregida. Pero si damos un rápido repaso al devenir histórico, podríamos afirmar que la materia electoral a partir de los 50 es cuando ha cobrado relevancia, más estas últimas 2 décadas o 3. Recordemos que en 1953 se reconoció el derecho al voto de las mujeres. Después, en el 63, se crearon los diputados de partido con la reforma Reyes-Heroles por primera vez. En el 69 se reduce de 21 a 18 años la edad para votar, salvo si fueras casado. Podrías votar en cualquier edad si eras casado. Luego, en el 77 empiezan los diputados de representación proporcional, 300 de mayoría, 100 de representación proporcional, y los colegios electorales eran la última instancia, la última palabra en la calificación de la elección. No había INE, no había tribunal electoral. Fue hasta la reforma del 86-87 cuando se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral,
y en el 90 se crea el IFE como árbitro electoral independiente. En 1994 se establecen los límites a los topes de campaña y se limita la aportación de recursos a los partidos políticos, fundamentalmente financiamiento privado. Se elimina el voto de los partidos y se deja solo derecho a voz y se ciudadaniza el órgano electoral. La Cámara de Senadores se compone con 128 miembros, 64 de mayoría, 32 de primera minoría y 32 de lista nacional. En 1996 se baja al 2% el umbral, luego se vuelve a aumentar como está ahora, 3%. La sobrerepresentación se limitó al 8% y se limita el número de diputados que puede tener un solo partido. El IFE fue dotado de facultades para definir los topes de gastos de campaña. El Tribunal Federal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación. La Cámara de Senadores hace los nombramientos de los integrantes del Tribunal Electoral y por vez primera en el 2005, del 2002 al 2005, se establecen las primeras cuotas de género, 30-70. Fíjense ustedes, 2005, 30-70. Es la primera vez que se estableció una acción afirmativa en favor de las mujeres. La reforma del 2007 al 2008 dio lugar a la unidad de fiscalización del IFE y otorgó autonomía de gestión a la Contraloría. Se prohibió en esta reforma la compra de tiempo en radio y televisión y se prohibieron las campañas negativas. La cuota de género pasó a ser 60-40 en lugar de 70-30 y en el 2014 el IFE pasó a ser INE. Se creó la sala regional especializada para sancionar infracciones electorales, sancionar incluso la violencia política de género. Se uniformaron los procedimientos en el ámbito local, se crearon los OPLES, organismos públicos locales electorales, se incorporó la posibilidad de candidatos independientes y llevó la paridad de género a establecerse 50-50. Finalmente, en el 2019, ya en esta legislatura, se reformó la Constitución, se utilizó el lenguaje incluyente y se hace extensivo el principio de paridad de género a la integración de casi todos los órganos electorales, Poder Judicial, Administración Pública. Pero falta, yo he sostenido que independientemente de cómo resulte la elección, tendrá que darse paso a una reforma electoral. Es más, les podría adelantar que ya estamos trabajando en ella. Voto electrónico, urna electrónico, uso racional de los recursos. Actualmente el INE, junto con los partidos, va a destinar o está destinando más de 40,000 millones de pesos para la organización del proceso. Una cantidad que frente a un país con tanta pobreza y tanta necesidad debería hacerse de manera distinta. Por esa razón, también estamos viendo cómo sujetar al principio de legalidad al tribunal y al INE, porque estos han cometido excesos y se han convertido en entes legislativos invadiendo facultades y funciones de otros poderes. Por eso es importante estar muy pendiente de lo que va a suceder. Ahí, en un breve repaso histórico, pone al descubierto que prácticamente cada vez que hay una elección importante, le sigue una reforma legislativa con igual relevancia. Esto se debe a que los procesos electorales descubren puntos que se pueden mejorar
en la regulación de los procesos democráticos. Para el perfeccionamiento de cualquier regulación es necesario observar el funcionamiento de las instituciones. Solo así puede determinarse si cumplen los fines para el que fueron creados, en contraste con los efectos reales que de su actuar surgen. Este ejercicio está presente hoy, pues el proceso electoral, el más grande de la historia, que está en vísperas de atender la elección del 6 de junio y que dará cuenta de varias áreas que requieren de una mayor certeza jurídica y de una normatividad estricta. Vivimos uno de los momentos más lúcidos de la historia moderna de México. A mí, lejos de espantarme y de preocuparme lo que está pasando en el país, les puedo decir que me alegra vivir esta transición política. Y los que son candidatos y candidatas a diputados o a presidentes municipales, por cierto, muchas gracias al presidente de Valladolid que está aquí, y algo que le eliminaron a la mala, pero este es parte del libro. Si usted hubiera leído el libro antes, no lo hubieran eliminado, se hubiera defendido muy bien. Pero bajaron a varios. Por eso es que tenemos que prepararnos. Ya no hay que confiarnos de nada, hay que armarnos jurídicamente de todo esto. Entonces, para mí, lejos de preocuparme, lejos de asustarme, me disfruto el momento que vivimos, una transición política única, nada menos que un cambio de régimen en el que sí aparecen resistencias, intereses opuestos. Esto es normal, era previsible. Nadie nos dijo a los que luchamos tantos años, yo tengo luchando 23 años con Andrés Manuel López Obrador, pero nadie nos dijo que sería fácil este cambio de régimen. Nadie nos dijo que de la noche a la mañana se iban a ir a aquellos que durante décadas, siglos vivieron de privilegios y se corrompieron. Por eso, a unos días de los comicios, debemos reflexionar seriamente sobre el sentido de nuestro voto, y a eso va el libro, a defender el voto y a defendernos de los procedimientos sancionadores en materia electoral. Esta para mí será una elección referendatoria, aunque algunos lo nieguen. Es decir, servirá para decidir si respaldamos las políticas públicas implementadas, si profundizamos la transformación de las instituciones, si continuamos con el cambio verdadero que nos propusimos, o bien si permitimos que retornen la corrupción, la frivolidad, la descomposición social, así como los privilegios de un sector muy reducido. De ahí la importancia de los comicios que en 9 días se llevarán a cabo. En un análisis retrospectivo podría asegurar, sin temor a equivocarnos, incluso compartiendo esa opinión con quienes han sido legisladores y legisladoras, que están algunos de ellos. En un análisis retrospectivo podría asegurar que de no haber obtenido nuestro movimiento en el 2018 la mayoría de los votos y con ello llevar a la presidencia de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y con ello en la misma elección haber conquistado la mayoría legislativa en las cámaras, no habríamos conseguido para los maestros y las maestras derogar
la mal llamada reforma educativa y así dar paso a una reforma consensuada con el magisterio y poner fin al trato indigno que recibieron los maestros y maestras. Tampoco habríamos logrado aprobar la ley de austeridad, ni la ley de remuneraciones de servidores públicos, ante las que aún encontramos resistencias, pues el salario de jueces, magistrados, ministros e integrantes de órganos autónomos sigue siendo muy alto, de 300,000 pesos o más, que siguen siendo un privilegio y que está en este momento sub iudice en el Poder Judicial, la resolución. Pero de no haber logrado la mayoría en el 2018, tampoco se hubiera elevado a rango constitucional el estado social de bienestar, es decir, haber elevado a rango máximo de ley los programas sociales, como las pensiones para personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, becas de estudiantes y jóvenes, y para quienes trabajan en el campo, como el programa Sembrando Vida y los precios de garantía. Estos son programas que se elevaron a nivel superior, ya están en la Constitución General de la República, aunque hay quienes se oponían y quienes se opusieron en el Congreso a esta ley. Son los primeros que dicen: yo intervine para que la trajeran, yo intervine para que trajeran estos programas aquí. Y no es cierto. Esta es una voluntad política del Congreso impulsada por el presidente de la República. Es el único que pudo haber impulsado esta política de bienestar social. Sin la mayoría legislativa que el pueblo nos otorgó en el 2018, tampoco hubiera sido posible separar el poder económico del poder político, y las decisiones relevantes para la nación seguirían en manos de un grupo económico pequeño que se negaba a pagar impuestos o que exigía que se le condonaran. Además, continuarían operando los grandes negocios que valían al fisco, como los factureros y las empresas fantasmas. De no haber tenido mayoría legislativa, no se habrían modificado los esquemas de salud anquilosadas y corruptos, no se habría enfrentado con éxito como ahora la pandemia del COVID-19, no se habría logrado la creación de la Guardia Nacional como una entidad civil de élite para combatir la inseguridad pública, propósito que vamos a cumplir y que es una asignatura en proceso. Tampoco se hubiesen suprimido mecanismos de manejo de recursos discrecionales, arbitrarios y en ocasiones irregulares, y no se habría recuperado la rectoría del Estado en materia de energía y de recursos naturales. Si no hubiésemos tenido la mayoría legislativa que nos dio el pueblo, el presidente tendría obstáculos permanentes para ejercer su gobierno. Sería rehén de presiones, ambiciones e intereses. Si no hubiese habido mayoría legislativa, tampoco se habría logrado la igualdad, la equidad y la paridad de género en todos los ámbitos de la vida pública, otorgándole a las mujeres el lugar que históricamente les debía corresponder. Tampoco habríamos podido aprobar las leyes que protegen a la familia, a los menores, a las mujeres de toda violencia. No se hubieran elevado a delitos graves la corrupción, los delitos electorales, el secuestro, la extorsión, el huachicoleo, entre otros, si no hubiese habido mayoría legislativa que nos otorgó el pueblo. No se habría actualizado y modernizado la Procuración y la Administración de Justicia, que son aún asignaturas que están en proceso de consolidación. Si no hubiese habido el respaldo del pueblo a la mayoría legislativa, no hubiésemos logrado todas las reformas que ahora tenemos de manera irreversible. No hubiese avanzado el país en materia legislativa. Estas son las razones que me motivan a expresarles al pueblo de México que la mayoría legislativa sirve para gobernar y sirve para consolidar el cambio, que la mayoría legislativa otorga confianza, equilibrio y gobernabilidad. Por eso luchamos, por eso insistimos en lograr
que la gente vote en conciencia de manera firme, auténtica y libre. De ahí la importancia del 6 de julio. Yo quiero decirles además que en efecto, ahora que yo conozco Yucatán y que he estado saliendo a Sinaloa y a varios estados, lo que decía el maestro Jorge Luis, estoy preparando notas desde hace tiempo. Yo soy un apasionado del derecho agrario, apasionado, y ahora estoy escribiendo, inspirado en lo que ha pasado en varias partes del país, del campo, un libro sobre el campo mexicano. Espero que después el maestro me invite a la universidad para presentarlo, porque este campo sí puede ser una palanca de desarrollo y yo creo en ello. Por esa razón, me parece pertinente decirles que me siento muy contento, muy honrado de estar en Yucatán. Gracias por invitarme a presentar la más reciente obra de mi autoría, el número 33 de mis libros. También soy, como Jorge Luis, maestro de la UNAM. No dejo mi clase, sigo dando clases en la UNAM, a pesar de que tengo muchos compromisos, pero sigo siendo maestro frente a grupo de la maestría en Derecho de la UNAM y no quiero dejar mis clases. Ahí estamos, y por eso también me enaltece estar acompañado de una gran mujer. Gracias, Vero. Que todo salga bien, éxito. Hay que confiar en la gente, hay que confiar mucho en la gente. La gente sabe. No hagan caso de encuestas, ni de grillas, ni de golpes bajos. Y estoy aquí, aprovecho para llamarlos a la unidad a todos. Y es hora de estar unidos todos para enfrentar los desafíos y los retos que el México moderno nos va a imponer. Y es hora de que estemos todos juntos. Nadie sobra, nadie sobra. Incluso aquellos que no fueron seleccionados en los procedimientos de selección de candidatos. Es hora de que todos mantengamos unidad en Yucatán por el bien de Yucatán. Yucatán es un gran estado, un estado liberal. Aquí hay mucha gente liberal, hay mucha gente progresista. Y yo confío en que van a saber qué decidir frente a la urna el día 6 de julio. Muchas gracias, buenas tardes.